aplauso al Señor, amados. Qué poderoso es el Señor. Cuando usted entra en esa lírica y usted se entra dentro de la palabra de Dios, qué poderoso es. Dile que está a tu lado, qué poderoso es. Qué poderoso es. Aleluya. Puesto para asiento, amados. Gloria sea al Señor. Vamos en esta noche a entrar en el discipulado. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo, hablando de manifestaciones y hablando del libro de los Hechos, que es uno de los mejores libros para hablar acerca de lo que concierne al Espíritu Santo y manifestaciones. Entonces, hoy queremos leer Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 13. Vamos a leer esos primeros 13 versículos. Entonces, y de esta manera vamos a ser bendecidos. Ahora sí, gracias. Amén. Así que si tiene su Biblia física, la puede abrir. Si tiene su Biblia electrónica, la puede encender. Hechos capítulo 2. Si no tiene Biblia en esta noche, la podemos ver en la pantalla dentro de unos minutos. Hechos capítulo 2, versículo 1. ¿Todos lo tenemos? Amén. Vamos a acelerar el tiempo porque tenemos mucho material para esta noche y hay muchas personas que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales que estoy seguro que quieren, igual que nosotros, amén, escudriñar las Escrituras. Dice la palabra del Señor, Hechos 2:1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, diga conmigo, todos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, diga conmigo, de todas las naciones, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí, residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua de las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Así que mantenga su Biblia abierta en este capítulo 2, en este día, y vamos a desarrollar la dinámica que tenemos para este día. Lo primero que vemos, amén, número 1, es una manifestación por la providencia de Dios. Dios se manifiesta a los hombres de una manera que no se había manifestado anteriormente. Es una manifestación totalmente diferente a todas las que habían visto anteriormente. Número 2, hubo obediencia de parte de los hombres. Ensayamos la semana pasada que Jesús hizo una promesa. Las promesas crean expectativas. Las expectativas cambian forma de pensamiento, manera de hablar y de caminar. Por lo tanto, los hombres nos sometemos en una actitud de obediencia, una acción obediente para agradar a aquel que nos hizo la promesa, cosa de que los días se acorten y recibamos la promesa lo más pronto posible, ¿verdad que sí?
Eso es como cuando le dicen a un niño, si te portas bien, te dejo ir al parque el sábado. Toda la semana se levantan temprano, recogen la cama, no dejan los zapatos en ningún otro sitio que no sea en el closet, van al baño, dejan el piso seco, dejan la cortina de la bañera cerrada. Es una cosa increíble, ¿verdad que sí? ¿Alguna coincidencia? Por favor, no se preocupe, es pura casualidad. Entonces, y hacen todo lo que uno le dice durante todo el año que hagan, pero es porque le hiciste una promesa. La promesa provoca expectativas, las expectativas cambian conductas, las conductas te someten a obedecer lo que Dios ordenó de tu parte, lo que te pidió de tu parte que tú hicieras. Por eso es el conflicto de muchas personas que escuchan a Dios hablar. La revelación se hace manifiesta a los oídos de las personas, pero al pasar de semana la gente se olvida lo que Dios habló, no ven el cumplimiento de las cosas, y entonces después están reprochándole a Dios porque no se ha cumplido, pero ellos no han hecho un autoanálisis. ¿Qué es lo que tú no has hecho para que entonces se cumpla lo que Él prometió? Entonces, mencioné número 2, hubo obediencia de parte de los hombres. Número 3, hubo espíritu de unidad. Estaban todos unánimes, estaban todos juntos. Y hemos dicho en los estudios pasados que para que haya una manifestación, un avivamiento, algo grande en una ciudad, es en el momento cuando una congregación o varias congregaciones se unen todos para convertirse en un solo espíritu, en una sola mente. Si una congregación, unos andan para el norte, otros para el sur, otros para el oeste, otros para el este, nunca van a ver absolutamente simplemente un sistema cultico, alabanzas, adoración, ofrendas, visitas, una predicación, y las cosas nunca van a pasar más allá. No va a haber crecimiento. ¿Ok? Entonces es sumamente importante que entendamos que el estar unidos, unánimes, juntos, significa, amén, consolidando todos en un solo espíritu, una sola mentalidad, o en obediencia, esperando lo que Dios ha prometido. De un aplauso grande al Señor, que Él se lo merece. Entonces, a causa de todo esto que mencionamos anteriormente, entonces ahí viene una manifestación, y en este caso, Hechos 2, hubo entonces la llenura del Espíritu Santo. Ok, hubo la llenura. Dice que como un sonido poderoso, como un estruendo, un viento. Hubo algo en lo natural. La tierra, lo natural fue interrumpido por lo sobrenatural. Quiero que mediten en lo que le estamos entregando en esta noche. O sea, nosotros vivimos naturalmente, caminamos sobre la faz de la tierra, pero no se olvide, estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido restaurados, regenerados, que hemos creído en el poder de su sangre, lo hemos creído no solamente en nuestro corazón, sino que lo hemos confesado con nuestra boca y hemos alineado nuestras vidas conforme a la exigencia de la Escritura para alcanzar por gracia lo que ya por gracia ya se ha preparado, que es la salvación de nuestras vidas. Siempre va a haber un fuerte mover de Dios. Entonces, usted créalo que ha sucedido la semana pasada, estuvimos en prácticamente que hubo un congreso de la nada, o sea, comenzó viernes una manifestación, era a las 11 de la noche y muchos de ustedes no se iban. Hubo bautismo y llenura del Espíritu Santo, una manifestación del Espíritu Santo, mejor dicho. Oye, hubieron sanidades, el domingo personas fueron sanos. Yomari caminando, llegando acá, ya había sido sana, ya había sentido la sanidad en su cuerpo, como otras personas que testificaron. Entonces, estas cosas suceden porque siempre en lo sobrenatural va a haber un relieve, va a haber un sobresalir, va a haber un de repente. Créemelo, que tú puedes ir naturalmente guiando tu auto y el Espíritu Santo, a través de alabanza, la adoración y una comunión íntima con Él, va a hacer algo que el que está en la luz, quizás al otro auto del lado no lo está viendo ni lo está sintiendo,
pero esa nube está metida solamente donde tú estás. ¿Cuántos dicen amén? Dice que era como fuego, y la manifestación fue que hubieron lenguas repartidas, y por eso es que se extrañaban tanto, porque ahí mencionamos una cantidad de países y lugares que tenían su propio idioma, incluyendo África, y escucharon a estas personas hablar, y dice, están hablando en el idioma que nosotros nacimos. Y esta gente nunca han visitado África y están hablando un dialecto que ellos nunca han tenido la oportunidad de vivir donde nosotros nacimos. Nosotros lo hablamos con perfección. Ellos dicen, los están hablando con perfección, porque están hablando el idioma en el cual nosotros nacimos. O sea, que quiere decir que no había acento, ahí no había errores, estaban hablando. ¿Qué estaban hablando? Bueno, yo me supongo que estaban todos adorando al Señor, al Espíritu Santo, y dándole gracias a Jesús por el cumplimiento de la promesa del Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese fue el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Todos fueron llenos. Diga conmigo, todos. Aquí hay más gente. Diga conmigo, todos. ¿Qué sucedió con todos? Todos fueron llenos. Significa que lo que habían interpretado, que los judíos, la bendición solamente venía por los judíos y que la salvación era solamente para los judíos, y que no. Jesús lo había dicho, Joel lo había dicho, y vamos a discutir esto más adelante en diferentes versículos. Y es que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Y lo voy a dejar ahí porque ahorita voy a entrar en un detalle que quizás los amigos y los hermanos que nos ven a través de las redes sociales los vamos a levantar su ánimo un poco. Así que, y es por eso que quiero que en esta noche miremos unos detalles dentro de esta experiencia de lo que sucedió en el Pentecostés, porque los discípulos habían sido preparados literalmente para la venida del Espíritu Santo. Y observe lo que acabo de decir. Los discípulos habían sido totalmente y deliberadamente preparados para la llegada y la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas. Dice el profeta Amós que Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Los profetas reciben el mensaje de Dios, lo expresan y alertan al pueblo. Diga conmigo, alertan al pueblo. A veces la gente no están pendientes a detalles. Por ejemplo, desde enero comenzamos a hablar de manifestaciones. Comenzamos a hablar del Espíritu Santo. Comenzamos a hablar revelación versus manifestación. Estamos hablando del libro de los Hechos, discipulando para que ustedes vean diferentes modelos y diseños que fueron como una plataforma, un principio de la iglesia, donde hubieron muchas manifestaciones. Pero antes que lleguemos a una manifestación sobrenatural, el pueblo necesita conocer la mente de Dios. O sea, uno como líder, en mi caso como padre espiritual y como pastor, como obispo, como usted me quiera llamar, antes de nosotros llegar a una meta, tenemos que sacar un tiempo para educar a la iglesia. Los hijos tienen que estar todos en la misma mente, en el mismo espíritu, con la misma intención, con el mismo propósito. Pero eso no sale de la noche a la mañana. Eso sucede cuando se saca tiempo, como los viernes, que llegan tantas y tantas vidas, más todos los que nos ven a través de las redes sociales, se dan cita con nosotros los viernes. ¿Para qué? Porque antes que haya una manifestación, tiene que haber deliberadamente, Dios provoca una preparación.
¿O tú crees que lo que está pasando ahora, eso fue de la noche a la mañana? No. Dios ha estado preparando nuestras vidas. Hoy yo siento a Dios. Dios ha estado preparando cada uno de los matrimonios, de las vidas, madres solteras, jóvenes, niños de esta casa. Hemos estado en una preparación con obstáculos, retos y con demasiada guerra espiritual. Amén, donde el enemigo ha tratado de romper gente, romper matrimonio, romper familia, dispersar líderes. ¿Con qué propósito? Porque sabe el maligno y todos sus secuaces que esta iglesia es una iglesia de avance, es una iglesia que vamos preparando, porque nos vamos a preparar para lo que se está. Lo que Dios está haciendo en tu vida es porque Dios te ha estado preparando. Oh, lo puedes creer, Jerry y Yomari han estado en una preparación. Deliberadamente Dios los escogió para que vivieran lo que estaban viviendo, lo que tenían que vivir, para ahora caer en un clic de Dios. Sucede con las vidas que se han convertido en estos días. Sucede con los matrimonios y las vidas que están aquí en la casa. Sucede con hermanos y matrimonios que menciono y que estoy mirando, que saben quiénes son, que han estado en una preparación. Entonces ahora lo que está sucediendo es como un avivamiento, un entusiasmo, un ánimo. El Espíritu Santo está haciendo algo que anteriormente, aunque vivía dentro de nosotros, no era la misma manifestación. ¿Tú sabes por qué? Porque esto no es el fin. Esto es solamente la preparación deliberada de Dios para lo que viene, un avivamiento poderoso. Si va ese aplauso, dáselo fuerte. Entonces, a través de la Biblia, Dios fue preparando a través de los profetas al pueblo, pero no estaban pendientes. No estaban escuchando. Estaban muy ligeros y ocupados en otras cosas. Le voy a mencionar desde el Antiguo Testamento, en varios ejemplos, usted lo va a notar, cómo es que Dios fue preparando al pueblo. Entonces, ese avivamiento no era para que hubieran 120 personas aquel día allí. Aquel avivamiento, aquella experiencia hubiera sido para que hubieran miles y miles y miles. Pero ¿qué pasó? Que no sabían, no lo vieron venir, porque no estuvieron pendientes sino a la ley, a las reglas, a la apariencia religiosa. Más bien no estuvieron pendientes a lo profético. Pare su oído, levante su espíritu, póngase derecho y esté pendiente a lo que dice el Señor a la iglesia y a la casa. Joel profetizó: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu, dice el Señor, en aquellos días. Eso fue Joel. ¿De qué estaba hablando? Del Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo estas palabras: yo la verdad os bautizo en agua para el arrepentimiento, pero él, hablando de Jesús, él os bautizará en Espíritu Santo. Mateo capítulo 3 versículo 11. Voy a dar las citas para poder avanzar, y usted las escribe y las estudia después, o entra en nuestro website, donde puede ver toda la prédica completa y darle para adelante y darle para atrás. Amén. Así que Juan Bautista: yo bautizo en agua para el arrepentimiento, él os bautizará en el Espíritu Santo. Mateo 3:11. Entonces, al comienzo del ministerio de Jesús, Jesús mismo dijo que los creyentes debían de nacer de nuevo. Jesús mismo lo dijo. ¿Cómo puedo yo
vivir lo que tú estás viviendo, lo que están viviendo los demás? ¿Cómo yo puedo ser salvo? ¿Cómo yo puedo entrar en esta nube que está toda esta gente? ¿Cómo yo puedo alcanzar, entrar en esta atmósfera? ¿Cómo es que me puedo parar? ¿En qué puerta me voy a parar para que se abran las puertas, los portales y entrar a un ámbito espiritual? ¿Cómo? Y Jesús le dijo, nace de arriba. ¿Y cómo yo puedo nacer de arriba? Le dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del Espíritu. Wow. San Juan 3:3. O sea, todo el tiempo en la Biblia vemos la revelación, la dirección de que se estaba anunciando algo que llegaría el día. Mire, por eso Jesús dice, uno de los profetas dice estas palabras: cuando a ti se te revela algo, escríbelo, y tan pronto lo escriba, mire, sal corriendo con lo que se te entregó. Entonces hay gente que son parte, están dentro de un ámbito donde hay una gran manifestación, pero ellos no se convierten en parte. Por lo tanto, solamente algunos reciben. Los que sí lo reciben son los que tú ves que corren. Los que tú ves que se quedan quietos son los que no recibieron. Entonces, por eso nunca todo el mundo saldrá corriendo, porque no todo el mundo ha podido recibir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De hecho, Jesús en su ministerio también enseñó que los hombres debían recibir al Espíritu Santo mediante la oración. Busque su Biblia en Lucas 11, versículo 13. Junior, si me ayudaras por los versículos, te lo voy a agradecer. O alguien allá atrás. Lucas 11, 13. Búsquelo, por favor. Lucas 11, 13. Quiero que lean, echen un vistazo a este versículo. Si lo tiene Jerry. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Ok, así que no sé si lo alcanzaron a recibir todo el mundo, pero ahí está. Pues si vosotros, siendo malos, ¿a quién le está hablando? A los hombres. ¿A cuáles hombres? A los naturales. Gente que no eran discípulos, gente que no eran creyentes. Le está diciendo, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, o sea, bendicen a sus hijos, aun con lo malos que son ustedes, ¿cuánto más vuestro Padre? Le está diciendo mi Padre. ¿Qué le está diciendo? Su Padre. No sé si están escuchando el lenguaje acá. Le está diciendo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Le está diciendo, ustedes son malos. Ustedes quizás no tienen el corazón correcto. Quizás ustedes actúan de esta manera, son naturales, son carnales. No saben lo que está sucediendo, y con todo y eso tratan de hacer lo mejor que puedan con sus hijos, pero es porque en este momento no entienden. Pero cuando mi Padre envíe la promesa que se llama el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entre en su vida, ya ustedes dejarán de ser hombres malos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el aposento alto Jesús se refirió al Espíritu Santo como una persona, y se refirió a su labor tanto con creyentes como con los incrédulos que estaban allí. Es significativo que Jesús reveló que estaba orando al Padre para que viniera el Consolador y morara con los discípulos. San Juan capítulo 14, versículo 16. No era de ignorar que se avecinaba una manifestación, pero los que vivieron la manifestación fueron los que recibieron la revelación. Mira, está bueno.
sabes lo que yo veo. Cuando yo escucho que se suelta una palabra aquí, sea aún yo mismo predicando o estoy sentado escuchando a alguno de mis hijos espirituales o los invitados, usted tiene que estar pendiente. Usted tiene que estar listo. Porque en ese momento se suelta de repente una rema, la palabra de Dios, de alguna manera, en el momento que tú la necesitas y tú te paras y tú te vas a parar, literalmente le estoy enseñando algo en la casa. Usted se va a parar literalmente y va a decir, esa palabra es mía. Y me la meto adentro. Y usted va a recibir esa palabra y se va a tirar de rodillas en el lugar donde está y va a pactar con Dios. Y hago esta palabra mía. Esto es para mis hijos. Esto es para mi familia. Esto es para mi matrimonio. Esto es para... ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aún después de la resurrección de entre los muertos, Jesús apareció a los discípulos. ¿En dónde? En el aposento alto. Y simbólicamente sopló sobre ellos. Busquen San Juan capítulo 20, versículo 22. San Juan capítulo 20, versículo 22. Recibid, dijo él, el Espíritu Santo. ¿Lo tenemos? San Juan 20, 22. Léelo, pastora. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora escuche algo. Después viene algo, después de eso viene algo más. ¿Qué le dijo? Échense para acá. Recibid el Espíritu Santo. Y después, ¿qué dice? A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieseis les son retenidos. ¿Qué clase de reunión? ¿Qué clase de reunión? Que estemos en una casa, que el Espíritu Santo decida manifestarse, porque Él vive dentro de nosotros. Nosotros somos la morada de Dios. Y entonces, y de repente, pero en ese momento, todavía el Espíritu Santo no se le había dado la orden de ser derramado, dispensado, revelado. En esto vamos a entrar más ahorita. Entonces, simplemente Él coge a los líderes, que en ese momento todavía se llamaban discípulos, pero cuando se metió Dios por dentro, ya eran apóstoles. ¡Aleluya! Entonces, y sopla en ellos. Recibí al Espíritu Santo. Eso está poderoso. Pero, diga conmigo, pero. Me encanta cuando mucha gente dice lo mismo. Diga conmigo, pero. Jesús insistió en que no comenzaran su ministerio hasta que no haya venido el Espíritu Santo en ellos. Pero es una contradicción. No sopló y le dio recibir del Espíritu Santo. Le cogió en una reunión, preparó el corazón de los líderes. Pero Dios no le gusta hacer divisiones. Dios no le gustan las reuniones secretas para limitar a que otros tengan lo que otros no pueden tener. Se rompió aquí la cosa se dañó el estudio. Así que mire, Dios simplemente lo que estaba era preparando el corazón, empoderando, estaba dándole acceso a los ámbitos espirituales dentro de una posición de liderazgo. Pero aunque eso sucedió de esa manera, todavía no era la hora de una manifestación. Así que ustedes no ejercerán su ministerio hasta que no estén todos, el pueblo, los discípulos, los apóstoles, los inconversos, hasta que aquel lugar no esté lleno y diga a Dios, ahora será
y ahora será derramado el Espíritu Santo. Cuando llegue ese momento, entonces ustedes comenzarán su ministerio. Está poderoso. ¿Sabes? Cuando uno está en ayuno, uno está 7 días encerrado, bebiendo solamente agua, y uno loco de salir de ese cuarto y Dios no lo deja que uno salga. Uno escribiendo, y cuando llega uno, que uno sale, ese día no quiere predicar. 7 días que estuvo leyendo Biblia, no quiere predicar en 45 minutos. Es interesante esa experiencia. ¿Por qué? Porque hay que esperar la hora de la manifestación. Amen. Tu ministerio se va a manifestar. No es que no haya sido ungido, ya eres ungida, ya eres ungido. Amén. Pero espera obedientemente a que Dios decida manifestar públicamente lo que depositó en secreto dentro de ti. Hay gente que se le viene cualquier profeta que a veces no sabemos ni de dónde salió, tira quizás una profecía esa genérica, poderosa, hace a todo el mundo pastor, a todo el mundo apóstol, sale la gente cogiendo y a las 3 semanas ya están confrontando al pastor porque es que Dios habló, y tú sabes, yo tengo que salir cogiendo. Sí, vas a salir cogiendo para el aposento a orarle, a gemir y a humillar el ego de ese. Mire, uno tiene que someterse a la voluntad divina de Dios. Todos los hombres de Dios y todas las mujeres de Dios hemos tenido que ser quebrantados en áreas que tienen que ver con nuestro carácter, nuestras conductas, nuestros paradigmas, nuestros modelos, nuestras maneras y formas de pensar. Aún nuestras filosofías han tenido que ser modificadas por el Espíritu Santo, porque las cosas no son de la noche a la mañana. Pero ten paz, porque Dios lo va a hacer, y cuando Dios decida que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y tú sabes cómo lo va a hacer. Lo va a hacer público, te va a honrar en público. Deja que soplen sobre ti en un cuarto secreto, porque Él manifestará en público, delante de todos los ojos, lo que Él ha depositado dentro de ti. Y cuando Él deposite, o más bien llegue el momento de manifestar el depósito, hablarás el idioma que otros nunca habían hablado. Hablarás diferente, no hablarás lo mismo. Aún aquellos que no te entendían, ahora te van a entender, porque vas a hablar un lenguaje y no tienes que haber nacido donde ellos nacieron, pero naciste en el cielo, y en el cielo se habla el lenguaje de Dios. Aleluya. Wow. Levante su mano y diga: este es mi tiempo. Es mi tiempo. Este es el tiempo de los hijos. El Chateau Roboquenda la Masaya. Aleluya. Oh, gloria. Aleluya. Y 10 días después de la ascensión de Jesús, se forma el revolú en el aposento alto. Qué lindo. Den un aplauso fuerte al Señor. Ahora, vamos a discutir 2 puntos bien importantes que tienen que ver con ese momento, con el acontecimiento de la venida del Espíritu Santo. Y estos 2 eventos en particular son sumamente especiales para la iglesia, ya que la iglesia hizo evidente que tanto los creyentes judíos como los gentiles que no eran judíos formaran parte de un plan histórico que Dios protagonizó. Ahora no es que yo soy judío y los sábados a las 6 de la tarde, cuando estaba bajando el sol, todo el mundo con sus libros y sus cositas para el templo, allá las mujeres por un lado, los niños en otro, los hombres acá leyendo y leyendo y leyendo, una separación, una frialdad, un sistema totalmente religioso, porque aquella era la sombra de lo que se iba a manifestar luego, más tarde, pero ellos no entendían eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Dios desde un principio, Él quería bendecir a las naciones. Él quería de un principio bendecir a toda la humanidad. Se lo dijo a Abraham: te haré padre de multitudes. Y en ti serán benditas todas las familias. Había un mover grande de parte de Dios que se había manifestado, pero esos versículos en particular nadie le daba interés. Le daba más interés a la posición. Esto tienen que escribirlo, esto bajo de ahora. Le dan más interés a la posición o al título que al plan y el propósito de Dios. Wow. Aleluya. Nosotros conocemos a quién era nuestro padre Abraham. ¿Y tú quién eres? El hijo del carpintero. Está más equivocado, porque antes que Abraham fuera, yo soy. Yep. Wow. Esa fue la respuesta de Jesús. Usted tanto con la idolatría. Mira cómo los que te siguen no se lavaron las manos. Cochinos, puercos. Mira, comiendo sin lavarse las manos. La ley dice, no era ninguna ley. Fueron lo que agregaron a la ley que Dios escribió los religiosos. Eso dice, tú estás tan preocupado por las bacterias que tienen ellos en las manos. Sí, porque eso contamina al hombre. Y ellos no podían comer nada contaminado. Sí, pero no, y no dice la ley que tú tienes cuando tus padres lleguen a envejecer, que no los mandes para un sitio, los mandes para otro, y sino que tú los cuides y los honres, y los cuides, y los veles, y les proveas como ellos te proveyeron toda la vida cuando ellos estuvieron jóvenes. No dice la Biblia que honren a vuestros padres. Y ustedes lo que hacen es que dicen, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para cuidar a mi mamá ni a mi papá. No tengo dinero, no tienes dinero para hacerle una compra a tu papá y a tu mamá, pero te puedes ir 8 días de vacaciones y gastar 3,000 pesos en unas buenas vacaciones. Se acabaron los amanes. Entonces, ¿qué sucede con estas cosas? Jesús le está diciendo, no es lo que está fuera del hombre, es lo que contamina al hombre, sino lo que está dentro del hombre. Más bien que cuando sale de su boca, eso es lo que contamina. Habrá alguien que diga amén. No se pongan serios, mis hijos. Es que Jesús estaba tratando de que entendieran que la promesa no era para los religiosos, la promesa era para los creyentes. Amen. Wow. Lo voy a repetir para que lo pongan en Facebook. La promesa no es para religiosos, la promesa es para los creyentes. Si creyeres en tu corazón que Jesús es Señor y que... Yes, preach. Si creyeres en tu corazón. Paso número 2. Y lo confesares con tu boca, serás salvo. No me voy a meter por ahí porque tengo alguna gente que nos ven, pero no le hacen el clic. Ellos nos ven escondidos. ¿Sabes? Pero nada, los recibimos igual. Yo les bendiga, amados. Son bienvenidos. Todo el mundo aquí bienvenido. Los escondidos y los que se dejan ver. Aleluya. Así que son dos acontecimientos que son sumamente importantes porque ya Dios estaba protagonizando hacer algo glorioso para juntar judíos, gentiles y a todos los habitantes de la tierra. Tanto judíos como gentiles fueron bautizados en el Espíritu Santo. Es decir, fueron hechos parte del cuerpo de Jesucristo sin importar su nacionalidad. Mire, una de las cosas que a veces a mí me cuesta trabajo interpretar es cuando alguien critica a otra persona por de alguna manera, ¿ves? Por el recorte, por cómo viste, el estilo que tenga. Eso yo no lo puedo internalizar, no lo puedo realizar. Hay quienes son más discretos, otros son un poquito más expresivos. Hay otros que son más conservadores, hay otros que son menos conservadores. Pero entonces no, que usted no puede hacer eso, que usted no puede hacer lo otro.
Entonces yo me gustaría montarlo en un avión, como hice yo en Logos, que me llevé a 12 jóvenes y me los llevé todos para los campos de Nicaragua. Se le acabó la changuería. Vinieron convertidos todos. Amen. Sí, porque vieron lo que es pasar trabajo. Vieron niños de 8, 10 y 12 años trabajando. Vieron jóvenes que tenían que ayudar para cuidar a su mamá y a su papá, y muchas madres solteras abandonadas en unas casas que el piso era de tierra y las paredes de cartón y de zinc. Wow. ¿Ah? Y aquí tienen aire acondicionado y wifi. ¡Ay! No tengo wifi, no tengo wifi. Y montan la cara así porque no tienen wifi, se le acabó el mundo. Te voy a llevar para allá, para donde fui yo en Brasil el año antipasado, a la selva. A ver si hay wifi. Para que son pirañas cuando caen en el agua. Para que te pellizquen las piernas y brinquen para arriba. Si se quedan en el agua, se los vamos. Se fueron los amenes. Regresamos de nuevo al estudio. Perdonen. Bueno, no voy a decir lo que iba a decir, tranquilo. Así que, Gilbert, te metas por ahí. Así que, los judíos y los gentiles fueron bautizados en el Espíritu Santo, es decir, que fueron hechos parte del cuerpo de Jesús. Entonces, si tú vas a Ecuador o vas a Guatemala, a las partes donde están los indios, entonces los indios no van a ser salvos, porque ellos visten diferente, se recortan, se hacen diseño, se traspasan la nariz. A eso va a llevar el diablo. Esa es su cultura. Lo importante es que crean en su corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos. Y que con fuerza confiesen con su boca y serán salvos. Amen. That's right. Somos nosotros los que complicamos a veces las cosas. Me digo, no es tampoco que vaya a venir aquí un traje de baño, ¿verdad? Pero todo tiene su... Por si acaso, para que no vayan a tildar que ahora soy un radical liberal. Sí, porque como es la radio ahora, todos están, la gente mandando cartas y tanto bochinche. Mire, entonces, así que, número 1, en Pentecostés los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, en Pentecostés los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Este fue el cumplimiento de Joel 2. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El espíritu fue derramado, diga conmigo, derramado sobre los creyentes. Aquí hoy vamos a discutir un temita, voy a tratar de avanzar, porque hoy quizás vamos a aflojarle una tuerquita a alguien por ahí y le vamos a dejar perder un tornillo, no se preocupen. Entonces, fue el cumplimiento de las profecías de Jesús y de Juan cuando el Espíritu Santo bautizó, es decir, creyentes fueron sumergidos en su presencia. Diga conmigo, bautizó. Si hay alguien que sabe por dónde voy, se dará cuenta. Pedro contó lo acontecido en la iglesia de Jerusalén y dijo, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por Jesús el Mesías cuando él dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 11, 15 y 16. Léelo, Gilbert. Hechos 11, 15, 16. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amen. Entonces, he dicho ya varias palabras. He mencionado que el Espíritu Santo es derramado. El Espíritu Santo habla de bautismo. Que cuando cae, vamos a llegar a algún lugar. Denme unos cuantos minutos. No se vaya sin recibir la información completa o la revelación completa. Así que Pedro se estaba refiriendo a que
los gentiles, los que no eran judíos, habían vivido la misma experiencia que ellos que no eran judíos. Pero es que eso fue lo que dijo Joel. El Espíritu sobre toda carne. Y le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias. O sea, me doy a entender. Dios no hace excepción de personas. Y se lo dijo a Pedro cuando estaba durmiendo y tuvo ese sueño y un lienzo con animales. Y él dijo, uy, yo no puedo comer eso, me contamino. Y el Señor le dijo, no le llames inmundo a lo que yo he limpiado. Así que si yo me recorto diferente, no significa que yo soy un inmundo. Si yo me he visto diferente, no significa, amén, que yo soy un inmundo. No te dejes llevar, porque hay personas que han conocido a Jesucristo. Digo, después que lo reciben, yo me imagino que no se hacen más tatuajes. Pero antes de eso, gloria sea el Señor, cuando vienen a Cristo dicen, mira para eso, parece un billboard, una pizarra. ¿Qué te importa a ti el pasado de esa persona? A mí lo que me interesa y lo que estoy viendo es lo que Dios está haciendo hoy en ellos. Pues ahora uno tiene que escoger este para acá, este para allá. Te metas por ahí, Fonseca. Así que vamos a tener en cuenta unos puntos y quiero que estén bien pendientes, porque en Pentecostés el narrador utilizó la palabra llenos y no utilizó bautizados. ¿Me di a entender? No quiero ofender a nadie de los que nos ven a través de las redes sociales, que no tampoco me malinterpreten este discipulado, pero hay una diferencia en lo que, como el narrador lo explicó en el libro de los Hechos, se utiliza la palabra llenos y no se dice la palabra bautizados. La narración nos dice que en la casa, búsquenme en Hechos capítulo 11 versículos 16 y 17. Hechos 11 capítulo 11 versículos 16 y 17. Entonces en casa de Cornelio el Espíritu Santo cayó, se derramó y fue recibido. Pero al contar la experiencia de la iglesia de Jerusalén, Pedro utiliza la palabra que fueron bautizados. Tiene que escribir esto, esto no se va a repetir de otra vez. Lo voy a decir de nuevo. Estas son las expresiones. El Espíritu Santo cayó, se derramó, fue recibido. Pero al contar la experiencia en Jerusalén, Pedro utiliza el vocabulario que los bautizó. Vamos a ver qué dice el versículo, el 15 era primero, 11:15. Y cuando comencé a hablar, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice después? Sobre ellos y también como sobre nosotros al principio. El Espíritu Santo cayó. ¿Okay? Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, ciertamente Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Esto lo quiero llevar poco a poco, por eso estoy viendo que escriban y escriban y escriban. Esto nos demuestra claramente que aunque la palabra bautizados no se usó en la experiencia específicamente de Hechos 2 en Pentecostés, los discípulos fueron bautizados, significa sumergidos en la presencia del Espíritu Santo. La palabra bautizado significa sumergido. En otras palabras, tu cuerpo queda fuera de la superficie y queda dentro. Eres sumergido. ¿Sumergido en dónde?
en la presencia del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. ¿Entendieron eso? Así que los discípulos fueron bautizados, fueron sumergidos en la presencia del Espíritu Santo en Pentecostés. Las palabras llenos, escriban esto, las palabras llenos recibieron, derramando, bautizados, cayó sobre, se usan indistintivamente para describir la venida de la presencia del Espíritu Santo a una vida de un creyente. Si los creyentes prestaran atención a esto, determinarían mucho de los debates que surgen alrededor de la teología. ¿Por qué? Y ahora estoy primero preparando para cuando suelte el bombazo todo el mundo quede claro. Porque cuando yo me convertí en el 80, a mí me ponían las manos, me ungían, me echaban aceite, oliva, Goya, Betty, bueno, me ungían de todas maneras. Y oraban, me empujaban, me tiraban al piso, era una cosa terrible. ¿Por qué? Porque si usted no danzaba en el Espíritu, no era salvo. Esa era la evidencia que tú tenías al Espíritu Santo. Fuerte. Fuerte. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? La Biblia dice que todas estas palabras son sinónimas en griego, una de la otra. Entonces, esto significa que cuando tú escuchas a una persona diciendo que si tú no danzas en el Espíritu, no has sido, si no eres bautizado, porque miren cómo esta cosa se complica. O sea, para tú dar muestras o evidencias que haya sido bautizado con el Espíritu Santo, es porque de alguna manera tienes que moverte desordenadamente. Y no estoy diciendo que no pasa, porque a mí me pasa. Yo me tiro en el piso y brinco y salto y hago todas las cosas para no escandalizar a aquellos que no entienden. No es que esa manifestación no esté en mi vida, yo la tengo. ¿Ok? Pero entonces el problema está en que utilicemos una doctrina diciendo que las personas que no hayan presentado esta danza espiritual en el Espíritu como evidencia de que el Espíritu Santo entró en ellos, entonces están vacíos sin el Espíritu Santo. Al punto que hay gente que se apartaron del Evangelio porque nunca en sus vidas hubo esta experiencia de moverse por el Espíritu de alguna manera que todos vieran que algo estaba pasando. Yo veo las caras de todos ustedes y es sorprendente ver sus caritas. Porque eso es lo que me enseñaron a mí. No. Entonces, si hay una persona que no danza en el Espíritu o se mueve bruscamente en una manifestación, entonces significa que esa persona no tiene el Espíritu Santo. Buena pregunta, ahí está el debate. Hay gente que las cejas se le están juntando en medio de la nariz. Aparte de estos dos acontecimientos, Hechos registra otras 4 ocasiones en que el Espíritu Santo vino sobre creyentes. Un pequeño grupo en oración en Jerusalén fueron llenos del Espíritu Santo. Anótelo, Hechos 4:8. Los samaritanos, diga conmigo, los samaritanos. Los samaritanos eran judíos que se habían casado con gentiles y se habían corrompido la raza, ya no eran judíos, no tenían un pedigrí, como la peja mía. Entonces, y estos eran samaritanos. Entonces, dice la Biblia en Hechos 8:15, Hechos 8:15 y 17, que estos samaritanos, que eran mitad judíos y mitad gentiles, recibieron al Espíritu Santo.
Ahí le estoy diciendo que fueron llenos y recibieron. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Búsqueme Hechos capítulo 9 versículo 17. Hechos 9, 17. Hechos 9, 17. ¿Lo tiene, Jerry? Por favor. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces Pablo habló en otras lenguas. Pablo salió brincando. Pablo demostró alguna cosa. Dice que inmediatamente cayeron como escamas de sus ojos. Significa, ese día dejó de ser ciego espiritualmente y tuvo acceso al reino espiritual. ¿Y quién fue el duro del Nuevo Testamento? ¿Quién reveló los misterios del Evangelio de Jesucristo a la iglesia? Pablo. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a llegar a un sitio, no se preocupe, usted alabe a Dios y trague poco a poco con agua. Entonces, los discípulos de Juan experimentaron que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Es que quiero que vean las expresiones y los términos que se utilizan. Eso está en Hechos 19:6. Búsquelo rapidito. Hechos 19:6, que ya nos vamos. 2 horas más y acabamos. Los discípulos de Juan experimentaron que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Hechos 19:6. Gilbert, ¿lo tienes? Con voz de estruendo. Y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban lengua Y profetizaban. y fue y vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban en lengua y profetizaban. Entonces, la palabra bautizar solo se usa una vez más con relación al Espíritu Santo en el resto de todo el Nuevo Testamento. Es necesario que las personas presten atención a esto, porque lo que se está diciendo es que después del libro de los Hechos, la palabra bautizar se usa una sola vez para referirse al Espíritu Santo. Esa única referencia aparece, para que lo escriban, en Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, el Espíritu Santo bautiza o sumerge, coloca a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia universal. En conclusión, que queremos ir cerrando en esta noche, cuando un hombre escucha el Evangelio y cree y hace de esa revelación la verdad, el Espíritu Santo entra en la vida del creyente, viene sobre él, cae sobre él, se llena, se derrama sobre él, se bautiza, se sumerge. La vida del creyente es una expresión o una experiencia personal. Esta acción del Espíritu Santo ocurre en la vida del creyente. El creyente experimenta la venida del Espíritu Santo en su vida. En otras palabras, lo que quiero decir es que no necesariamente tenemos que ver una manifestación. A lo que hemos acostumbrado fue bautizado solamente con el Espíritu Santo. Mire, desde el momento que usted cree, usted es lleno de Dios. Bueno, sí, ese aplauso deberían de estar más consonos todos. El creyente no siente este hecho.
es algo que es parte de Dios y que ocurre en el cielo. ¿Me escucha? Ven, Jerry, aquí un segundo. Jerry viene arrepentido a los pies de Jesucristo. Confiesa a Jesús como su único exclusivo Salvador. Dice que ya no quiere continuar viviendo esa vida de pecado. Y quiere que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y en ese momento hay un proceso en el reino, en los ámbitos espirituales, donde se está siendo despojado de malicias, despojado de principados, despojado de sentimientos provocados y puestos ahí por el mismo enemigo y todos sus secuaces. Y de repente, cuando ya lo vacía y ya su corazón y su alma está lista, entonces viene el Padre y entra en esta vida. No necesitamos querer ver o mover o emocionar o buscar que en la iglesia sucedan grandes moveres de Dios o manifestaciones para que los demás vean que Dios está con nosotros y que el Espíritu Santo lo estamos agradando. Basta con el momento que usted creyó en que Jesús, el Mesías, es el Señor. En ese momento su vida cambia. Él lo puede sentir, no se siente. Cuando el Espíritu Santo entra, no se siente, porque es una manifestación que viene del cielo. Es del cielo mismo. Porque esas son las arras. ¿Qué son arras? Es el certificado que garantiza que por cuanto tú has creído en Jesucristo como Salvador, Dios dice entonces: mi sello es poner mi propia santidad, mi propia presencia en la persona del Espíritu Santo, en esa vida que negó continuar pecando. No obliguen a la gente a brincar, a saltar y a provocar emociones. Eso es un asunto que viene del cielo. Si Dios nos bendice con manifestar cosas en la casa, mire, le damos gracias a Dios porque lo estamos viendo. Significa que le estamos agradando y tenemos el favor de Dios. Pero no dude que usted está lleno del Espíritu Santo de Dios. Desde ese momento donde usted decide servirle a Dios. Pero pastor, es que tengo muchos hábitos que tengo que ir rompiendo poco a poco. Aquí el hombre no está en la posición de cambiar al hombre, porque lo pudimos ver por 2000 años que nunca pudieron, sino que hasta que vino Cristo Jesús, Él sí lo pudo hacer. Él sí lo pudo hacer. Entre más tú escuches la palabra, más se llena tu ser de Él. Tú tienes que escuchar la palabra. Tienes que escuchar la palabra y recibirla y creerla. El día que yo me convertí, fui involuntariamente a aquel servicio. Sentado sobre el bonete de mi auto, vi todo el servicio. Cuando abro mis ojos, 75, 100 pies de distancia, estoy dentro del revolú donde todos están orando por mí. Wow. ¿Cómo llegué allí? 35 años más tarde todavía no sé. Pero ahora sé que fue el Espíritu Santo de Dios. Y cuando me dijeron que si quería aceptar a Jesucristo, le dije que no, que yo no estaba preparado. Me dijeron: un abogado no nace preparado, tiene que estudiar para ser abogado. Un doctor no nace doctor, tiene que estudiar para ser doctor. Un profesional no nace profesional, tiene que estudiar para ser un profesional. Así que lo único que tú necesitas es creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor. Yo lo creo, pero lo que te falta es que lo confieses. Confiésalo. Confiesa que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Confiesa que te apartas de tu vida de pecado y te consagrarás a Él. ¿Y cómo me puedo consagrar?
Si toda la vida he vivido en un caserío, he vivido en la calle haciendo cosas malas. Dice, porque tan pronto rechaces a aquel que vive en ti, es expulsado y entrará uno que llenará el vacío. Y él no tiene, él es la santidad. Por cuanto la santidad entra dentro de nosotros, nos ayudará para nosotros no continuar haciendo lo que antes hacíamos. Yep, that's right. Por eso es que todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Qué poderoso poder desglosar esa parte de Hechos 2. Qué poderoso ver al Espíritu Santo de otra manera. Conocer a Dios de otra manera. Nunca dudes. Pero yo no hablo en lengua. Yo no sé, estoy ahí sentado, pero yo no siento nada. Se vino la palabra de mi apóstol Toledo, pero no lo voy a decir. Mira mi amor, mira mi amado y mi amada. No exijas manifestaciones para sentirte rechazado o rechazada por lo que ya Dios ha depositado dentro de ti. Wow. ¿Ustedes entendieron lo que acabo de revelar acá? Yep. Hay jóvenes que dicen, yo no sé si yo puedo seguir viviendo en la iglesia, que yo no siento nada. Yo lo confesé y leo la Biblia, estoy escuchando más música cristiana, pero no es lo mismo. No te preocupes. El día que tú confesaste que Jesucristo es el Señor, tuviste esa experiencia de la salvación, ese mismo día el Espíritu Santo vino y hizo tu cuerpo su templo. Amen. Hizo de tu cuerpo su casa. Yep. Hizo de tu cuerpo la morada donde Él habita. Y Él, una vez que entra, se podrá poner triste, pero nunca te abandona. Nunca te abandona. Él nunca te abandona. Para los que nos miran a través de las redes sociales, Facebook o nuestro canal de Advance TV, si usted quiere confesar a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, allí donde tú estás, lo único que tienes que hacer es decir, Espíritu Santo, estoy convencido de que puedo cambiar mi vida. Toma la decisión. No la tomes por sentimiento. No digas, no, el día que yo lo sienta, nunca lo vas a sentir. Mientras viva quien no debe de vivir dentro de ti. Pero si tú tomas la decisión, Él va a entrar y te va a llenar. Y tú vas a ser el depósito de Él. Él va a habitar dentro de ti, mejor dicho. Vivirá contigo y jamás te dejará. Hasta que Él te lleve a la eternidad. Y allí viviremos con el Señor toda la vida, por la eternidad. Hallelujah. Yes. Gracias, Espíritu Santo. Amen. Da un aplauso al Espíritu Santo. Ahí donde está la iglesia, póngase de pie para entregar la parte. Me voy a preparar para entregar el micrófono. A todos los que nos vieron, a todos los que escucharon, comparte esta experiencia bíblica con alguna persona. Estoy seguro que puede bendecir a alguien. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros, con nuestra iglesia Advance Community Church, tu pastor Roberto Fonseca. Bendiciones.